que ya tiene reuniones para ocupar cierta centralidad en el Senado de la Nación, un Senado, un lugar que va a tratar de, o una gestión que va a tratar de, entre otras tantas cosas, eh, ocultar o opacar, si se quiere, la figura de una Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que está ciertamente bastante diluida, por cierto. En su lugar, una referente de la provincia de Córdoba, que fue también funcionaria de Juan Manuel de la Sota, ya por comienzos de la década pasada, y que fue eyectada del cargo por un conflicto de proporciones que hubo en la provincia de Córdoba, a partir de un amotinamiento que hubo de la policía, pero que ha sabido reconvertirse, por decirlo de alguna manera, y terminó así siendo la mano derecha en términos del ministerio como vicejefa, y que es considerada al punto de ser ministra para darle continuidad a la gestión de Bullrich. Del lado del Ministerio de Defensa, que creo que ha sido lo que más polémica ha generado, esta designación de Carlos Presti, que es efectivamente general del ejército y que viene a romper con una tradición, con una lógica de la democracia argentina de la designación de civiles a cargo de los ministerios de defensa, según las etapas de la democracia argentina que hemos sabido construir, con más o con menos diálogo con los sectores castrenses, pero siempre dando la señal de que era efectivamente el mundo civil el que mmm, dejaba de lado o imponía una serie de ejes para que las Fuerzas Armadas se dedicaran efectivamente a cumplir con su función. Bueno, esto entra en tensión con la designación de Presti, porque Presti, a ser el jefe del ejército hasta hace días nomás, pasa a ocupar un rol político con un perfil evidentemente totalmente distinto, donde se plantea desde el oficialismo la argumentación de que un militar es la persona adecuada para que conduzca defensa, y eso es relativamente muy relativo, y además porque Presti carga sobre sus hombros la historia familiar de un padre que fue acusado por delitos de lesa humanidad, que murió impune por las características del sistema judicial argentino, que se toma su tiempo para algunas cuestiones, y que nunca se lo había escuchado a Presti de alguna manera condenar Ujú. ese accionar, con lo cual pone un monto de dudas sobre lo que viene, fundamentalmente, en un país como la Argentina, que ha sabido ganarse un lugar en el concierto internacional en esto de del respeto de los derechos humanos, de la revisión efectivamente de su historia, mientras hubo países que pactaron la impunidad, países importantes como España, países como Sudáfrica. Argentina obviamente cada uno con sus características distintas, pero Argentina se caracterizó y fue un ejemplo a nivel mundial porque pudo juzgar por sí misma a sus genocidas. Y eso lo mantuvo en una referencia y tuvo en los ministerios de defensa un lugar que podríamos decir en la calle hueso duro de roer en los ministerios, porque obviamente había mucha complicidad, si se quiere, con determinadas etapas. Obviamente que estamos hablando de 40 años después, con protagonistas que eh, eran niños, si se quiere, en aquella etapa, pero la gran duda, insisto, tiene que ver con qué sucederá en términos políticos, con toda la línea de defensa o de articulación de todo lo que sigue pendiente de trabajo en derechos humanos, en el contexto de un gobierno que mira para otro lado en ese aspecto, y poner al hijo de una persona acusada de haber violentado los derechos humanos no parece la mejor señal para, para defender una política que ha sido una política de Estado. Así que esa te diría, Julián, que son las dos novedades en términos de política institucional más importantes de este fin de semana. Muy bien, Miguel. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Con respecto a la cuestión Presti. ¿De qué lado el Ujú. mostrador va a estar ahora? Porque hasta ayer era Sí, el que reclamaba presupuesto, el que tenía que defender
a sus camaradas y a partir del día de hoy va a estar comandando a esos compañeros dentro de Dando las respuesta. Fuerzas Armadas y tiene que dar respuestas a las demandas salariales, de equipamiento, de condiciones laborales y demás, ¿no? Ahora llegan esas otras preguntas en esto que marcabas, ¿no? La tradición argentina de nombrar un civil en el Ministerio de Defensa, pero dependiendo de qué lado del mostrador también se está, ¿no? Con dos situaciones muy particulares que la gran prensa oficialista que habita la Argentina omitió durante estos fines de semana y que si la comentaba como un dato de la naturaleza y no como una mala gestión del futuro diputado elegido por Mendoza, actual ministro. ¿A qué me refiero? Es un verdadero desastre la gestión de la obra social de los militares. El estado de la gestión es realmente malo y hay una demanda muy marcada en ese sector. Y el otro problema es los bajos salarios de las fuerzas militares que han tenido un deterioro marcado en este tiempo. Con lo cual, Presti no la va a tener fácil porque efectivamente el problema es lo que vos marcás. Hasta ayer era de alguna manera, él podría considerarse que debía ser el vocero de sus subordinados en cuanto a una serie de reclamos, de planteos, también de guía, si se quiere, de hacia dónde iba la gestión en el área de ejército, y hoy tiene que sentarse a dar respuesta en un gobierno donde ese tema no parece ser una gran preocupación, si se quiere, y donde, insisto, no son pocos los voceros mediáticos que miran para el costado con algunos temas que son, te diría, podrían considerarse secundarios, porque si vemos lo que sucede con jubilados, vemos lo que sucede con los sectores alcanzados por el problema de la discapacidad, un tema de los militares es un tema muy especial, muy específico, muy, te diría que podría considerarse secundario para el gran público, pero no para la familia militar, con lo cual ahí hay todo un trabajo por hacer que, insisto, no da la sensación de que el gobierno esté muy interesado en resolverlo en nombre de este famoso superávit fiscal dibujado que existe en la Argentina y que actúa como una especie de medalla que gusta ponerse el oficialismo en estos tiempos en la Argentina. Así que habrá que ver ese desafío para Presti cómo lo puede llevar adelante, básicamente. Miguel, el otro de los puntos del fin de semana tiene que ver con el relato del fin de semana más exitoso en materia Sí, turística, ¿no? Un relato que solamente se pueden creer los sí. libertarios, hubo que ver y leer de todo, el señor Daniel Scioli por allí también destacando ese relato. Daniel Scioli que en materia turística de fin de semana sabe mucho, ¿no? Proviene de el ámbito Sí, deportivo, del turismo y demás, y sin embargo reivindica un relato que solamente lo quiere o se hace creer Javier Milei. el Núcleo de CAME, que es una organización cercana al gobierno en términos de esta coyuntura política, hay un dato que es insolayable, donde ha habido un movimiento importante de, si se quiere, turístico. El tema es que el segundo dato que parece insolayar a algunos es que ha habido un menor gasto en comparación con el año 2024. Primero ahí hay que decir dos cosas. Si hay una mejora respecto del 2024, recordemos que 2024 fue un año realmente malo en el sector y en el rubro. Con lo cual, lo que está mejorando algo que venía muy planchado. Y segundo, fíjate que se habla de un menor gasto en promedio del 3,5% por persona, por turista. Estás haciendo un menor gasto del 3,5%, que es un número podría considerarse insignificante al voleo, pero lo estás haciendo en el marco de una inflación que va a rondar cuánto, el 30%, probablemente. Medido noviembre con noviembre, andará en 30-40%, con lo cual ahí te da la magnitud de que yo te diría dos conclusiones así dichas como al pasar. Primero, que la decisión en los tiempos que corren de la valoración que hace la sociedad de efectivamente tomarse unos días sí o sí, y que siga habiendo un sector de la sociedad que eso lo pondera
y que tiene la posibilidad de efectivamente hacerlo. Ahora, el punto es que lo hace con un nivel de gasto menor y que también allí, pese a la mejora respecto del 2024, se muestra el deterioro, porque vos tendrías que tener un nivel de gasto, se supone, mayor si las cosas están efectivamente tan bien, o si efectivamente sacaste a 12 millones de argentinos de la pobreza. No tendría que haber estadística que te alcance para demostrar esa situación. Pero la foto es esa y el gobierno hoy va a intentar mostrarla y me parece que ahí hay que, insisto, separar la paja del trigo porque si no alguno se puede llegar a confundir. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No quiero irme sin dejar de recordar que desde Balcarce 50 siguen sin convocar a nuestro gobernador para ir a charlar sobre los problemas de la Argentina de hoy. En una provincia donde cada vez aparecen más problemas de los sectores de la pequeña y mediana industria y del cual el gobierno provincial parece que no se entera o porque no lee los diarios o porque no escucha las noticias o porque vive en otra realidad. Pero el ejemplo de los últimos días de las empresas Essen y Corben importando producción desde China y achicando personal acá es muy simbólico de lo que efectivamente está sucediendo en la Argentina y de lo que sucedía, guste o no, hace 30 años atrás en la década del 90. La semejanza, si se quiere, con lo que sucedía en los 90 desde la provincia de Santa Fe, es que también en aquella época el gobierno de un tal Carlos Reutemann miraba para otro lado. Bueno, el que mira para otro lado hoy Maximiliano Puyaro, que intenta mostrarse como referente de ese corazón productivo de la Argentina, pero que parece que el problema de la producción o de la actividad productiva solamente refiere a la actividad primaria. Y afortunadamente la provincia de Santa Fe es mucho más compleja y mucho más rica en materia productiva que solamente lo que puede suceder en el sector primario. Sería hora de que efectivamente las autoridades provinciales y también locales o metropolitanas empezaran a alzar un poquito más la voz de lo que está pasando acá en la región, porque lo que está sucediendo es que mucha gente por goteo se está quedando sin trabajo. Y eso, tarde o temprano, repercute en las puertas de una municipalidad, de una comuna y, por qué no, de las oficinas de una provincia. Un Puyaro que celebró la llegada de Santilli al Ministerio del Interior y dijo que provenía del mismo Sí, frente político y que posiblemente la cosa iba a ser mucho más fácil, mucho más ágil, mucho más rápida. bueno, Bueno, por allí anda todavía hasta ahora no lo mendigando, llamaron. por ahí anda mendigando que lo reciba Santilli, ¿eh? Se ve que no está en la Hasta ahora, agenda. hasta, No, no. hasta ahora no lo llamaron Ujú. y como un ejemplo, hoy viajó a Misiones para entrevistarse con el gobernador Pasalacua. Santa Fe, como una de las provincias más importantes de la Argentina, todavía espera que la convoquen para hablar de algunas cuestiones. ¿Será porque Santa Fe es acreedora del Estado Nacional? Y no hay respuesta para eso. Vaya uno a saber. Te mando un abrazo, Julián. Hasta Será hasta mañana. mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel